Usualmente en los PNID es donde colocamos todos los accesorios, ¿no? En los diagramas de flujo no se colocan accesorios, solamente las líneas y no más. Si uno quisiera ver realmente cuántos son y cuáles son los accesorios que se van a colocar en una tubería o un equipo, tiene que recurrir a PNID, que eso ya es ingeniería básica. Pero tomemos este como ejemplo. Toda válvula de control debe estar con válvulas de bloqueo. Aquí hay una válvula de control y fíjense que tiene 2 válvulas de bloqueo para poder sacar la válvula de control a mantenimiento. Estos 2 taponcitos que ven ustedes aquí son reductores concéntricos, lo cual quiere decir que el diámetro de la válvula es inferior al diámetro de la tubería y necesitamos ese acople. En cualquier equipo principal de proceso, como es susceptible de que haya que sacarlo a mantenimiento, en cada una de las boquillas que tenga ese equipo hay que poner válvula de bloqueo. Entonces, cada línea de flujo tiene su válvula de bloqueo. Toda válvula de control debe tener válvulas de bloqueo, 2 válvulas de bloqueo. Portal ya cargué los videos editados, recorté mucho, o sea que ya no dura 2 horas el video, están tardando mucho menos porque quité todas las partes muertas. Y ya los consiguen entonces en la pestaña de equipos en la página. Repaso de flujo de fluidos y el taller de flujo de fluidos como lo llevamos hasta ahora. Ahora pasemos al tercer punto, que es el valor de K. ¿Cuánto les está dando el valor de K de la válvula de bola? Aquí tengo ya aquí unos datos. Dijimos que la tubería de succión es de 10 pulgadas, ¿cierto? Tubería con cédula número 40. La rugosidad, bueno, esta no la voy a cambiar, simplemente me interesa el tema de las K. En el caso mío, yo coloqué una tubería en la simulación de 20 metros, pero aquí no me interesa el cálculo de la tubería, sino tener el valor de K. Codos, aquí algunas aclaraciones de pronto. Cuando se habla de threaded traduce roscado, o sea, son tuberías sanitarias. Aquí hacemos referencia a threaded, son todas estas, son sanitarias, regularmente son de bronce. Eso no se utiliza a nivel industrial. Esto es, por eso le llamamos sanitarias, son para aplicaciones menos severas. A nivel industrial, todos los accesorios y válvulas van es con brida. Brida es esta moneda que está aquí, que me permite colocar pernos. Un empaque entre las caras de las bridas y colocar pernos. Esa es la manera en la que ponemos accesorios en las tuberías y en todos los equipos de planta de proceso. Entonces, cuando ven ustedes aquí, threaded son sanitarias y todo lo que es flanged es bridado. Muy bien, codos estándar, que es el radio corto y radio largo. Radio corto lo utilizamos para fluidos que no lleven sólidos abrasivos, radio largo para fluidos que lleven sólidos abrasivos o gases a alta velocidad. La idea de utilizar un codo con radio largo es disminuir la erosión. Bueno, esto es muy fácil, por suerte ya la tecnología nos permite simplemente copiar esto aquí si usted no está familiarizado con estos términos y en imágenes de Google, allí se los muestra, ¿no? Entonces, estos son los codos de radio largo. ¿Lo ven ustedes? La idea es disminuir la erosión. Y el codo de radio corto es el que usualmente conocemos, que es el codo más pequeñito. Uniones roscadas, eso es lo que le llamamos acople o niple. Bueno, las T's para para dividir flujos o unir flujos. Lo importante aquí es que a nivel industrial, o sea, de 2 pulgadas hacia arriba, todo es con brida. Las válvulas, bueno, válvula en ángulo, válvula de globo que la hemos visto, válvulas de tapón, o macho también le llaman, válvula de compuerta, válvula de bola, mariposa, diafragma, y están los checks de los que estábamos hablando. Usualmente, ¿qué más utilizamos? Para efectos de válvula de bloqueo, es la que más se utiliza, la válvula de bola. Pero por supuesto las otras se utilizan en casos excepcionales. Si llevo sólidos, no puedo utilizar bola porque se me daña la válvula, si llevo sólidos. Entonces, cuando estoy, por ejemplo, manejando un lodo, no puedo utilizar válvula de bola y en ese caso lo que se recomienda es compuerta. Estoy operando al vacío, lo que se recomienda es mariposa. O si estoy manejando gases, también se utiliza mucho la mariposa para el manejo de gases. Si estoy manejando un fluido que lleve sólidos, pero además la característica de ese sólido es que es abrasivo, allí la única que funciona es la válvula de diafragma. Le digo que es la única que funciona porque la parte interna de la válvula es de caucho. El contacto con ese sólido es un caucho que no sufre de erosión, mientras que todos los demás tipos de válvulas, el contacto con el fluido es la parte metálica y sí sufre de erosión.
Bueno, los reductores concéntricos, aquí encontré que en Checal no tenemos reductores excéntricos, todos son concéntricos. El K de la válvula bola, que sería nuestro caso, 0.05, pero como tenemos dos, sería 0.1. Accesorios tenemos ahí. En la línea de discusión, el accesorio adicional sería el filtro, que aquí no aparece. Lo obtendríamos de la grafiquita que les mostré y ahora pasamos a discutir ese punto. La rugosidad que coloca aquí por defecto es de tubería nueva, simplemente habría que multiplicar esto por 1,3. Pero bueno, realmente aquí de Checal lo único que me interesa es tomar los datos del valor de K que no tengo allá en Aspen. Fíjense que en Aspen ya yo tengo una, aunque muy pequeña la base de datos, ya yo tengo algunos valores de K. Por ejemplo, aquí, válvula de bola no tengo, me toca traerla allá. Pero los codos de radio largo sí, y 2T nada más, lo único que tengo. Esto me toca buscar los valores de K. Solo las dos válvulas de bola, el reductor de 10 a 8 pulgadas y no más. La entrada de la tubería. Según esto, la suma de todos esos K es de 0.74. 0.74. Y lo coloco aquí. Entonces estaría considerando los accesorios que ya trae Aspen, que yo los coloqué allí. Fíjense que aquí habilité la opción de accesorios con bridas. Y adicioné los coeficientes de resistencia, la sumatoria de los coeficientes de resistencia de los accesorios que no estaban incluidos en Aspen. En la segunda pestaña de accesorios están las entradas y salidas de tuberías, que no la hemos habilitado. Mire, aquí le aparece si está como una entrada a 90 grados o si está suavizada, aquí suavizada, y aquí sin suavizar. Flush sin suavizar es entrada de tubería, salida no tenemos. Contracciones, y aquí sí podría colocar, mire, las contracciones, habría que poner el ángulo, pero es más fácil por allá. Y si hay plátinas de orificio, que no tenemos plátinas de orificio. Entonces, ejecutemos aquí, esta es mi simulación. Ya están esta tubería es de 10 pulgadas, las otras dos son de 8 pulgadas y esta válvula, como les mostraré ahora, es de 6 pulgadas. Listo, ya tengo resultados. Ahora vamos a revisar el tema del filtro. Profe, una pregunta. Cuando habilitó lo de la entrada en Aspen, ¿habría que quitarle el valor de cada que da la página? Así es. Hay que quitárselo porque lo estaría sumando dos veces. 0.24 y tumba bastante. Miren. Ahorita teníamos 0.74. Está. Bien, vamos ahora al filtro, que es el único que está faltando. Entonces, para 800 galones por minuto, y tubería de 10 pulgadas es aquí, esto está dando como 0.25 más o menos, 0.24, ¿cierto? De velocidad, veamos en Aspen cuánto está la velocidad. 3.25 me está dando a mí. Veamos entonces, el otro método que les voy a mostrar es mucho más sencillo. Con este primer cálculo, sin incluir la caída de presión en el filtro, 0.22 PSI más o menos. Si incluimos el filtro, hay que sumarle la caída de presión que está en la gráfica, 0.25 más. O sea que deberíamos obtener en total alrededor de 0.47 PSI cuando incluyamos el filtro. ¿Estamos de acuerdo? Y lo puedo hacer por iteración. Es decir, ahora empiezo a subir este señor acá. Ahí está, subió a 0.41.4. Tenemos que llegar a 0.47. Hay que seguir subiendo. Ahí está, más o menos 3.8, 3.7. Y allí ya estaríamos incluyendo el efecto del filtro en la caída de presión. Hay otro tema particular que debemos verificar, es la presión estática. Yo estoy trabajando con unidades inglesas. Regularmente en sistemas de bombeo hay que manejar galones, el flujo en galones por minuto y la presión en PSI, PSI. Y uno puede crear sus propios sistemas de unidades, como alguien preguntó alguna vez. Entonces, usted aquí en Home, por ejemplo, fíjense que aquí creé un sistema de unidades que le llamo bomba. Usted simplemente le da clic aquí en estas reglitas y crear un nuevo sistema de unidades con las unidades que usted quiera, para no tener que estar haciendo conversión de unidades. Le pone cualquier nombre y una vez lo cree, simplemente se va al desplegable y carga ese nuevo sistema de unidades y él ya le cambia todo, para no tener que estar buscando unidades. Verifiquemos el tema de la válvula de control.
Bueno, posiblemente todos estemos de acuerdo con esa válvula de 6 pulgadas. En lo que sí no vamos a estar de acuerdo, y es la primera parte del taller de hoy, es qué porcentaje de apertura debe tener esa válvula. Profe, pues a mí inicialmente la simulación me cuadró, o pues bueno, la cuadré abriéndola al 70%. ¿No? Realmente, como tenemos cuadrada la simulación, si ustedes se dan cuenta, con cualquier apertura va a funcionar. Porque cuando yo modifico la apertura de la válvula, este lazo, que es la especificación de diseño, me cuadra la presión en la bomba. Es decir, que si yo cierro la válvula, este lazo va a hacer que la presión de la bomba aumente. Si yo abro la válvula, este lazo hace que la presión de descarga de la bomba disminuya. O sea que cualquier combinación le va a funcionar. El tema es, desde el punto de vista de ingeniería, ¿con cuál nos quedamos? Profe, pues no sé, ahí sería, pues tendría una pregunta para usted y no sé, desde la heurística, ¿qué recomendaciones hay para el porcentaje de apertura de la válvula? Porque de pronto, no sé Bueno, si por algún tema de seguridad o de más allá alguna recomendación. tenemos dos heurísticas para la válvula. Una, debe tumbar al menos el 20% de la caída de presión dinámica. Y dos, en flujo de operación normal debería estar abierta alrededor del 50%. Para que me quede un margen de apertura por encima para manejar los flujos mayores y el mismo porcentaje por debajo para manejar los flujos menores. Sería esa la heurística. Tenemos esas dos. Una tercera, mínimo 10 PSI. Tiene que tumbar. La que sea mayor, entre 10 PSI y 20%. Profe, pues ahí habría que mirar lo del caudal de operación. Pues si el caudal con el que estás trabajando es el normal o es el mayor, y pues cuánto tiempo se va a operar. Bueno, ahí aparece otra heurística. Si ustedes se fijan, cuando se va a construir una planta o cuando se diseña una planta y se va a construcción, a lo que nos entregan es el diagrama de flujo, el PFD. Pero en el diagrama de flujo solo está simulado un caudal. Solo está simulado un caudal. Hay una heurística entonces que dice, si usted va a especificar bombas teniendo solamente un caudal, que es el que está proporcionando el diagrama de flujo, considere el máximo caudal un 20% adicional a ese caudal. Es decir, si nosotros aquí tenemos 800 galones por minuto, tendríamos que considerar que el flujo máximo de operación va a ser el 20% por encima de ese. Es decir, 800 por el 20% son 160. Más los 800 de flujo normal, estamos considerando entonces un caudal máximo de 960 galones por minuto. Vamos a anotarlo por ahí. Y no hay más heurísticas que me digan a mí por lo menos caudal mínimo, solo hablan del caudal máximo. Hablan realmente del caudal máximo porque el máximo es el que determina el tamaño de la bomba. Galones por minuto. Ahí, perdónenme la letrica, pero máximo 900 galones por minuto y normal 800. Bueno, con esas 3-4 heurísticas que les acabo de mencionar, ahora sí analicen como ingeniero cómo las manejamos todas para llegar a un criterio, a un acuerdo de criterio para el diseño. Clave, para la válvula, lo clave es que en flujo normal esté más o menos al 50%. Y para la bomba, clave es que para escoger la bomba hay que analizar el caudal máximo. Profe, pues yo pienso que se puede correr la simulación con el caudal máximo y de todas maneras volver a valorar las caídas de presión en las diferentes secciones de tubería y en la válvula, ¿no? Para ver si con el caudal máximo sigue manejando, se me ocurre la relación de heurística de la caída de presión para la válvula. Vamos a analizar lo siguiente. En este punto, fíjense que aquí tengo yo resumida la válvula y la bomba. La válvula la tengo abierto al 50%. A ver qué porcentaje de apertura la tengo en el 60%. Pero como le digo, como hay un lazo que está controlando eso, si yo le pongo 50%, fijémonos acá. Y también fijémonos en la potencia de la bomba. Esto que dice aquí electricidad. En este momento estoy consumiendo 36 kilovatios con el 60% de apertura. Vamos a ver qué pasa si la cierro un poquito al 50%, debería aumentarse el consumo eléctrico de la bomba. Ahí está, mira cuánto se disparó, a 57. Analicen ustedes desde el punto de vista de ingeniería, cómo hacemos el diseño para ahorrar electricidad.
con 50% de apertura, la válvula está tumbando 43 libras de presión. Con 60%, ¿cuánto estaba tumbando? Veamos. De 43 libras baja a 17, 18. Y la factura eléctrica nos ahorramos como un 40% de factura eléctrica. ¿Qué está haciendo la válvula? La válvula lo que está haciendo es contrapresión a la bomba. O sea que cada vez que cerremos la válvula, le voy a pedir más cabeza a la bomba. Por eso se dispara el consumo eléctrico. Profe, de pronto sobredimensionándola, aumentando el diámetro de la válvula. Si yo cambio el diámetro de la válvula, me toca cerrarla aún más, porque la válvula ahora va a ser más grande. Y si le pongo una válvula con un diámetro más pequeño, me toca abrirla más para manejar el mismo caudal. ¿Cuánto debe ser la apertura de la válvula modificando el diámetro de la válvula? Profe, pero si yo también, digamos que si yo modifico también el diámetro de la válvula, si yo modifico el diámetro de la válvula, puede que ya con ese nuevo diámetro no cumpla con las heurísticas. Si pongo una válvula más grande, para manejar el caudal normal, ya no tendría que manejar 60 o 50%, sino tal vez el 30 o el 20%. Ya no me queda margen para manejar el caudal mínimo. Por eso recomiendan en caudal normal acérquese al 50% para que tenga margen de maniobra en los otros dos caudales a través de la válvula. Profe, lo que estamos buscando es bajar el gasto de la bomba, ¿cierto? Exacto. Ahora, recuerden siempre, el mejor diseño es el que menos servicio industrial consume. Profe, ¿y si aumenta o disminuye la elevación de la toma de la tubería? En la succión, Sí. bueno, aquí tenemos 5 metros, ¿no? 5 metros, ¿cuántos PSI? Para que lo tengan presente. 10 metros de agua equivalen a 14.7 PSI. Aquí tenemos 5 metros de agua en la succión, o sea que nos ahorraríamos apenas 7 PSI, 7.8 PSI. Pero ahorrar esa cabeza en la succión significa que estoy desocupando el tanque. Solo podríamos operar a tanque desocupado. Y en operación normal, la idea es que el tanque esté al 50% del nivel. Por eso le pusimos 5 metros de nivel. Pero, profe, si yo aumento el nivel del tanque, ahí también estaría como quitándole cabeza a la bomba. Sí, por ejemplo, si yo bajo el nivel en el tanque, esa diferencia de presión, esa equivalencia de cabeza en el nivel del tanque, que ya no lo tiene, miren que este nivel, en la medida que yo tenga más nivel, estoy ayudando al flujo del fluido. O sea, esta es una cabeza a favor del flujo. Si yo le quito esta cabeza a favor del flujo, eso tiene que asumirlo la bomba. Y si le subo el nivel al tanque, ahí estoy favoreciendo aún más el flujo. Esa diferencia en cabeza, ahora se la resto a la bomba. Porque en última, lo que está haciendo la bomba es entregar cabeza para que fluya el fluido. Pero también la cabeza de succión ayuda al flujo del fluido. Si ya le quito esa ayuda para que fluya el fluido, esa entonces tendrá que asumirla la bomba. Pero entonces no se podría aumentar. Claro, yo en el cálculo lo puedo aumentar, pero póngase a pensar en la vida real. ¿Qué va a pasar cuando el tanque esté con bajo nivel? Sí, claro, ahí sí habría O sea, pérdida. sería un cálculo que lo puede hacer, pero no es una solución de ingeniería. No le da flexibilidad a la operación. Tendría que trabajar siempre con el tanque lleno y eso es imposible. Yo les propongo una alternativa. La heurística me dice, la factura eléctrica de este sistema la está poniendo realmente la válvula. En el sentido de que si yo escojo mal la válvula, se me dispara la factura eléctrica. Y tengo que escogerla de tal manera que se me baje la factura eléctrica. Entonces, centrémonos en la válvula. Hay una heurística que me dice, la caída mínima de presión de la válvula es debe ser 10 PSI o al menos el 20% de las pérdidas dinámicas. Miremos cuántas son las pérdidas dinámicas. O sea, cuando hablamos de pérdidas dinámicas son tuberías, accesorios y válvula. Cada tubería está tumbando 15.2 PSI. Verifiquemos esta otra, debería ser más o menos lo mismo porque tienen los mismos accesorios. Ahí está. O sea que estamos tumbando solo en tubería y accesorios alrededor de 30 PSI. Si nos vamos por uno de los casos de la heurística que la válvula debe tumbar al menos 10, las pérdidas dinámicas serían 40 PSI. ¿Estamos de acuerdo? Serían 40 PSI.
De esos 40, la válvula está poniendo 10. ¿Qué porcentaje es 10 de 40? El 25%. Entonces, fíjense que estamos cumpliendo con la heurística. Pero aquí hay un error. Ese análisis le están diciendo la mínima caída de presión a través de la válvula. ¿En qué escenario de caudal o de flujo vamos a tener la mínima caída de presión a través de la válvula? ¿Con el flujo mínimo, el flujo normal o el flujo máximo? Pues entre más abierta esté, es menos la caída de presión. Entonces, exacto. Entonces, para escoger la válvula, nunca la escoja con el flujo normal. Tiene que hacer el cálculo es con el flujo máximo. Entonces, hagamos ese mismo cálculo, pero con el caudal máximo. Entonces, tenemos que irnos acá. Y aquí no 800, sino 960. Ya, veamos ahora la caída de presión a través de las tuberías. 22 más o menos. Son 2 tuberías, vamos en 44. Ahora veamos cuál es la caída de presión de la válvula. Aquí está. Se subió a 25. 26 prácticamente. ¿Ahí se tendrían en cuenta las 3 tuberías o solamente 2? El sistema para la válvula, el sistema dinámico, es desde la bomba hacia adelante. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la bomba es la que está imponiendo la presión estática para que esto fluya. Entonces, les había dicho, mire, la válvula está tumbando alrededor de 26 y cada tubería está tumbando alrededor de 22. 44 y 26 son 70. ¿Qué porcentaje es 26 sobre 70? Perdón, lo que se hizo fue aumentar la apertura de la válvula, ¿cierto? No, la válvula aún no la hemos tocado. Apenas aumentamos el caudal, vamos a simular el caudal máximo para escoger la válvula. Ok. 37%. Estamos en el 37%, o sea, estamos muy por encima del 20% que dice la heurística y estamos muy por encima de los 10 PSI mínimo que pide la heurística. ¿Esto qué quiere decir? Esa válvula está tumbando mucha presión. ¿Y estamos con qué apertura? Estamos con el 60%. Vamos a ver qué pasa con el 50%. Tumbaría más presión. O sea, esa válvula tendríamos la oportunidad de buscarla más grande para que la apertura baje. ¿Sí está claro? Vamos a dejarla en 50 y analicemos los resultados. Esta válvula con el 50% de apertura, mire ya cuánto se disparó ahora la caída de presión. Pero ojo, recuerden que la heurística le dice, la válvula debe estar al 50% de apertura en caudal normal. ¿Qué apertura debe tener para el caudal máximo? Hay artículos que dicen que más o menos del 60 al 90%. Máximo 90%. No se pase del 90%. Entonces veamos qué pasa con el 90%, porque estamos en el escenario del caudal máximo. Tumbó 7. Yo pienso que sí funciona, profe. Estaremos violando una de las heurísticas. Debe tumbar mínimo 10 PSI. O el 20% de las pérdidas dinámicas. Cualquiera de las dos sea mayor. O sea, aquí no estamos cumpliendo con el mínimo, que son 10 PSI. ¿Qué nos toca hacer para cumplir el mínimo? Cerrarla otro poquito. Que más o menos el 75% ya esa válvula está funcionando. Mire que aquí no estamos violando la heurística que me dice que máximo debe estar abierto al 90, porque la tenemos abierta al 75. No estamos violando la regla heurística que me dice que el mínimo debe tumbar 10 PSI o al menos el 20% de las pérdidas dinámicas. Ahora verificamos las pérdidas dinámicas. Pero por lo menos estamos cumpliendo lo del mínimo 10 PSI porque está tumbando casi 12. ¿Y las pérdidas dinámicas cuántos son? Pues revisemos nuevamente las tuberías. Creo que estaban tomando 22 cada uno. Sí, 22 más o menos, 21,5. 43 en tuberías. Más 12 acá son 55. 12 sobre 55, ¿qué porcentaje es? Cerca del 22%, profe, 21.8. Listo, estamos cumpliendo todas las heurísticas. Recuerden, la heurística lo que dice es que 10 la válvula debe tumbar al menos 10 PSI. Ese al menos ya significa, calcúlelo en el escenario de caudal máximo, al menos 10 PSI, o al menos 20% de las pérdidas dinámicas. Cualquiera de las dos sea mayor. Hasta aquí la válvula estaría bien. En caudal máximo operaría al 75% de apertura y ahora miraremos en caudal normal con cuánta apertura quedaría. Bueno, entonces ahora les voy a plantear una falla que tenemos en nuestra simulación. En nuestra simulación, ¿qué tenemos?
La apertura de la válvula la estamos metiendo a mano. Y las únicas variables que estoy controlando en la simulación la estoy controlando a través de este lazo. Es decir, variando la presión de descarga de la bomba. Pero sucede que en la vida real, el lazo de control no está asociado a la bomba. Está asociado a la apertura de la válvula. Porque la bomba, la presión de la bomba, viene basada en una curva de operación de la bomba. Tenemos que corregir algo de la simulación. Es que ese lazo no puede estar asociado a la bomba. Tiene que estar asociado a la válvula. Entonces, la curva roja es la curva de una bomba centrífuga. ¿Esto qué quiere decir? Fíjense en la curva roja. En la medida que la bomba maneje más caudal, entrega menos cabeza. Uno podría asociar, no es exactamente lo mismo, pero sí es proporcional. Uno podría asociar ese mismo comportamiento a la presión de descarga de la bomba. Es decir, en la medida que la bomba maneje más caudal, la presión de descarga de la bomba va a disminuir. Con eso en mente, a medida que aumenta el caudal que maneje la bomba, la presión de descarga tiende a disminuir. Veamos nuestra simulación. Presión de salida, casi 70 psi. 70 psi, pero si nos vamos a la curva de cualquier bomba, estamos en el caudal máximo. Suponga que estemos por aquí. Que estemos aquí en el caudal máximo. ¿Qué pasa si ahora voy a hacer la simulación para el caudal normal, es decir, 800? Uno esperaría que la presión en la descarga de la bomba aumente, ¿cierto? Veamos si eso lo está haciendo la simulación. Bien, en la vida real, si voy a bajar el caudal, ¿qué tendría que hacer la válvula? Tendría que cerrarse, ¿cierto? En la vida real, ¿cómo hago para disminuir el caudal de un sistema de bombeo en el que tenga una bomba centrífuga y una válvula de control? Pues yo mando con el sistema de control, mando a cerrar ligeramente la válvula para que maneje menos caudal el sistema. Vamos a ver si eso lo está haciendo la simulación. Voy a pasar a 800. Pero sucede que la válvula sigue en el mismo porcentaje de apertura. Y fíjese lo que está sucediendo en la simulación. Cambiamos el caudal sin que cambiara la apertura de la válvula y además la presión en la bomba cayó. O sea, esta simulación no está reflejando lo que en la vida real pasa. Aunque el simulador haya convergido. Aquí me está dando una alerta, posiblemente sean unos límites. Vamos a verificarlo enseguida. Está dando 60 libras. Sí, está en el límite mínimo, pongámosle menos presión. El software convergió, me está dando resultados que convergió. Esto no quiere decir que la simulación esté bien. Esto no está reflejando la realidad. Esto está mal simulado, señores. Sí, profe, entonces lo correcto sería con esta simulación hallar la presión de descarga de la bomba, dejarla fija y después hacer el control con la válvula. Ahí está el tema, que la presión de descarga de la bomba siempre tiene que cambiarle en la medida que cambia la apertura de la válvula. Eso es lo que me está dando la interacción curva de la bomba, curva del sistema. Si yo cierro la válvula, ¿cuál es el efecto aquí gráfico en esta imagen que les estoy mostrando? Esta es la curva de la bomba. La curva de la bomba solo depende del fabricante, no depende de las condiciones de operación. La curva que se modifica cuando yo cambio las condiciones de operación es la azul. Es decir, lo que suceda en las tuberías, en los accesorios y en la válvula de control. Más o menos sucedería esto. Si yo cierro la válvula de control, esto haría, la línea azul pasaría así. Si yo abro la válvula de control, la línea azul hace esto. Entonces, fíjense que aquí les dije, si yo cierro la válvula de control, este sería el punto de operación. Comparemos qué pasa en este punto versus el punto azul. Efectivamente, aumentó la presión de descarga de la bomba y disminuyó el caudal de operación. Y la simulación no está reportando eso. Está reportando lo contrario. La pregunta es, ¿qué modificaciones debemos hacer en la simulación para que refleje lo que en la vida real debe suceder? Y aquí ya tiene que ver es conocimiento del ingeniero. Mire que el software está, supuestamente todo está perfecto. Convergió, les metimos los valores de los coeficientes de resistencia que faltaban basados en la literatura válidos. Corregimos la rugosidad de la tubería para tener en cuenta el envejecimiento. Escogimos una válvula de control con base a proveedor.
y teniendo en cuenta heurística de caída de presión mínima, pero aún así la simulación está mal. A pesar de que haya convergido, la simulación no refleja la realidad, hay que corregir algo. La pregunta del millón es, ¿qué corregimos en la simulación? ¿Qué modificamos en la simulación? Profe, pues la especificación de diseño tendría que manejarse mejor con la apertura de la válvula para Exacto, que garantice la exacto. presión en el último recipiente. Este lazo de control o esta especificación de diseño, no hay que amarrarlo a la presión de la bomba, hay que amarrarlo a la apertura de la válvula. Al hacer eso, me va a quedar que la presión de descarga de la bomba es un dato de entrada a la simulación. Entonces, lo que les voy a proponer es lo siguiente. Soltemos este lazo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En esa especificación de diseño, la variable manipulada no puede ser la presión de descarga de la bomba. Tiene que ser la apertura de la válvula. Y para lo otro, vamos a hacer lo siguiente, que es una heurística que yo me he inventado y funciona en estas etapas de diseño preliminar. Considere la presión de descarga de la bomba al caudal mínimo como 10 psi superior a la presión de operación al caudal normal. Y lo mismo, para el caudal máximo, considere que la presión de descarga de la bomba es 10 psi inferior a la presión de operación normal. Cuando usted esté haciendo la simulación y el lazo ahora esté amarrado a la apertura, cuando el caudal sea el máximo, esta presión usted la pone a mano. De manera que la simulación va a quedar con un lazo automático manipulando la apertura de la válvula y un lazo manual que yo lo voy a modificar cada 10 psi dependiendo del caudal. Y voy a aprovechar para, si no han visto el video de tablas dinámicas, utilizar tablas dinámicas. ¿Qué información necesito? La presión de descarga de la bomba, el caudal de la corriente cero y no más. El resto lo tengo en estas ventanas. Entonces, aquí ya puedo manipular esto. Miren. Aquí simplemente si quiero cambiar el caudal, simplemente le doy doble clic, lo cambio aquí. Y lo corro y reviso toda la información de este otro costado. Más alto, el caudal máximo 960 galones por minuto. Ese debería ser la presión mínima de operación de la bomba, siguiendo el comportamiento de la curva cabeza-caudal de una bomba centrífuga. Ahora me resta reajustar la especificación de diseño. Entonces, este lazo voy a amarrarlo a la válvula de control. Entonces, ese lazo está aquí. La variable que voy a manipular ahora no es la bomba, sino la válvula. Válvula 3. Y es la apertura. Entonces, vamos a ver. Aquí aparecen muchas variables. Pero fíjense aquí, esta que dice aquí, dice porcentaje de apertura de la válvula. Esa es la variable que voy a manipular. Y como es un porcentaje, esto lo puedo manipular. Las heurísticas que le dicen, esto no puede abrir más del 90%. No puede cerrar. ¿Cuánto es lo que dice la heurística? La mínima apertura de una válvula de control. Si la característica de flujo de la válvula es una característica de flujo lineal, puede abrir entre 10 y el 90%. Si la característica de flujo es de igual porcentaje, debería abrir entre 20 y el 80%. Y la que nosotros tenemos es igual porcentaje, o sea, debe estar entre 20 y 80. Recuerden, la válvula tenemos que
especificarla basados en el máximo caudal. Entonces vayamos otra vez al máximo caudal. Le doy doble clic aquí, 960. Nuevamente. Vemos qué pasa con la válvula. Resultados con alerta. Voy a guardar porque no he guardado. Entonces, muy probablemente llegamos a algún límite de apertura, pero ahora lo revisamos. Pero aún así, revisemos cómo está la válvula. Miren que sí modificó la apertura. Ya llegó al 80%. Esta es la alerta que me está dando aquí. Entonces, eso me obliga a aumentar el límite máximo de flujo en la especificación de diseño. Vamos a corregir el dibujo. Muy bien, aquí llegamos al límite del 80% de apertura. Fíjense que lo restringimos a 80%. Sin embargo, no voy a preocuparme todavía por corregir ese límite. ¿Por qué? Estoy utilizando la presión de la simulación anterior. Tenemos que rehacer el análisis para verificar si estamos cerca de los 10 PSI o si estamos cumpliendo con el 20% de caída de presión mínima. ¿Cuánto es la caída de presión de la válvula? Según esto, con 80% de apertura y esta presión que le puse a mano, la válvula estaría tumbando 9.9. Realmente necesito otro poquito. Pero miren la potencia eléctrica en cuanto va. 311. Está alta. Pero como lo que hicimos fue deshabilitar el lazo de control, no estoy cumpliendo con la presión estática. ¿Esto qué quiere decir? Para esta presión de la bomba y esa apertura, estoy llegando con demasiada presión al tanque. Esto lo que significa es que esta presión está exagerada. ¿Sí? Esa presión está exagerada. Le están sobrando exactamente todas estas libras, 267 libras. Porque aquí tengo que llegar, yo estoy trabajando con qué unidades, con PSA, aquí es alrededor de 15, o sea, me están sobrando 250 libras. Restémosle a 320, restémosle 250. O sea, van a quedar alrededor de 70, vamos al 80 a ver qué pasa. Ahí está, fíjense que ya estamos llegando a la atmosférica. Y ahora aquí en este punto es donde habilito otra vez el lazo, porque ya convergió. Activar. Correcto. Entonces ya simplemente es un ajuste fino. Ya aquí está bien la simulación. Con esto, la apertura de la válvula es del 62%, caída de presión de 21 libras, o sea que estamos cumpliendo con la heurística. Mínimo necesitábamos 10 para el caudal máximo. ¿Cuánto está la descarga de la bomba? Está en 80 PS ya. Incluso tengo margen, es decir, yo puedo bajarle un poco más la presión a la bomba para que la válvula se abra otro poquito, porque tengo el margen hasta el 80%, ¿recuerdan? Y si hago esto, al bajar la presión de la bomba, también bajo la factura eléctrica. Mire que la factura eléctrica ya va en 61. Deberíamos incluso mejor hacerle seguimiento al costo eléctrico. Está en la siguiente pestaña, ¿sí lo ven acá? ¿Cuánto es la factura? Porque a esta bomba ya le tengo asociada el utility. Veamos, por ejemplo, recuerden que la bomba, el utility lo asocio por acá. Entonces, el costo me está costando 5.000 pesos la hora de electricidad. Vamos a poner esto en año de operación. Esto, costo por año operativo. Casi $42.000. Bastante, ¿no? $42.000 por 3.000 y tantos, casi 4.000. Son como 150, 140 millones de pesos en electricidad la factura de esa bomba. Tenemos que seguir optimizándola. Lo que les comentaba es que como la válvula apenas tiene 63% de apertura y tengo posibilidad de abrirla un poco más, puedo abrirla un poco más bajándole presión a esto. Bajémosle 5 libritas a ver qué pasa. Estamos en $41.700 y podríamos dejarlo aquí en 68. Ahí está. Apertura de la válvula, 79% de apertura. ¿Y la factura eléctrica a cuánto bajó? Por año. $33.200. Estábamos en $42.000, $43.000. Recuerden, nos ahorramos $10.000 año haciendo esto. Estos son
casi 40 millones de pesos en ahorro en electricidad. Entonces, ya este lazo me está corrigiendo la apertura de la válvula y yo manualmente voy a corregir presión de la bomba. Para 800 galones por minuto, vamos en el caudal máximo en 960 galones por minuto. Ahora vamos a bajar a 800 galones por minuto. La heurística de Nilsson Marriaga les está sugiriendo, si hace eso, entonces, aquí bajamos a 800 y manualmente aquí le resto 10 a este señor. Y con eso, miremos cómo quedaría la válvula en condiciones de operación normales. Y esto sí refleja la realidad. Esta sí es una simulación que refleja la realidad. Y esta sí es la simulación que le serviría para diseñar su proceso y no la anterior. Con el caudal máximo es que yo hago toda la simulación base, porque ese es el que me tiene todas las restricciones de heurística, de apertura de válvula, ¿cierto? Sí. Eso es, exacto. Gracias. Así es. Entonces, fíjense, si ustedes como ingenieros les llega a diseñar una planta, el documento de entrada es el diagrama de flujo, pero el diagrama de flujo es el caudal normal. Ese caudal no sirve para hacer diseño. Usted inmediatamente a ese caudal normal le pone un factor de diseño y se va al caudal máximo y hace todo este análisis para diseñar los equipos que va finalmente a hacer como diseño de ingeniería básica. Con esto lo que les quiero decir es que la tabla de balances que viene en el diagrama de flujo es apenas un dato de entrada para que usted le ponga factores de diseño y empiece a diseñar. No trabaje con los datos de flujo que vienen en el diagrama de flujo, porque si no las bombas se le van a quedar subdimensionadas o las válvulas, que es peor. ¿Sí? Todas ellas hay que dimensionarlos para el evento más crítico y el evento más crítico es el de mayor caudal. Ese realmente es nuestro escenario para partir y hacer el diseño de todos los equipos. Cuando la ventana de caudales es muy amplia, ya no puedo manejarlo con una sola bomba y ahí obligatoriamente hay que pensar, que es el análisis que vamos a hacer después, hay que pensar en colocar bombas en paralelo y cuando tenga caudal máximo enciendo todas las bombas y cuando tenga caudal mínimo prendo nada más la bomba que maneje el caudal mínimo. De acuerdo a los resultados para el caballaje de esa bomba, ¿habría que ajustar nuevamente el término de la eficiencia de la bomba o exacto, simplemente... hay que ir a la tabla y reajustar esas eficiencias. Ya esos son ajustes finos de la simulación, ya ese ajuste no nos implica ningún riesgo de que esto no vaya a converger, es un ajuste fino y simplemente es cambiar los datos. Es decir, acá, bueno, profe, gracias. cambiar estos dos datos. Entonces, caballos, estamos hablando, nos está dando 38 caballos, miren. Hay un motor de 40 caballos, sería este motor. Lo más usual son 1800 RPM, o sea, estamos hablando de una eficiencia eléctrica del 93%. Las bombas centrífugas tienen una particularidad. Entre más caballaje necesiten, son más eficientes. Y la máxima eficiencia que se encuentra en el mercado es de 75%. 75%. Esa máxima eficiencia es más o menos para una bomba de 100 caballos. Mientras que una bomba de 10 caballos puede tener una eficiencia de 40-45%. O sea que en este caso podríamos, así a vuelo de pájaro, sin consultar las heurísticas, después la verificamos, podríamos estar del orden de 60-65% de eficiencia. De 65. Quedamos conservadores, coloquémosle 60. Estamos hablando de un consumo eléctrico anual de $15.500. $15.500. Eso da ¿cuánto? $15.500 por 4 son como 55-60 millones de pesos. Este análisis hay que hacerlo siempre de la misma manera, es decir, váyase al caudal máximo, cuadre el lazo de control con la apertura de la válvula, cuadre la válvula o escoja el diámetro de la válvula con base en esas dos heurísticas de caída de presión mínima a través de la válvula o porcentaje sobre la caída de presión dinámica total y reajuste la presión de descarga de la bomba, así como le estoy diciendo, bajando de a 10 psi a partir del caudal mínimo, caudal mínimo es la presión máxima. Bien, si usted quiere revisar Reynolds, por ejemplo, recuerden ayer de qué orden estábamos manejando Reynolds. Aquí en resultados aparecerá el Reynolds. En Stream, aquí está el número de Reynolds, estamos en 355. Bien, recuerden que no hemos llegado a turbulencia total. Turbulencia completa es cuando pasemos del millón Reynolds por encima de 1 millón. Aquí estamos en la tercera parte. Si quieres revisar velocidades, aquí también está el dato. Está cumpliendo con heurísticas. Bueno, verifiquemos qué pasa si hubiéramos colocado tubería de 6 pulgadas. Pensando en el consumo eléctrico. Aquí estamos hablando de $15.000 año.
Ténganlo presente, $15.000. Vamos a ver qué pasa si las tuberías no fueran de 8 pulgadas, sino de 6. Y primero desactivamos el lazo para que no itere, no hagámoslo primero manual. Recuerden, las especificaciones de diseño tienen una característica, es que para que la especificación de diseño haga iteraciones válidas, debe partir de una simulación que haya convergido. Una vez converja con datos manuales, ahí sí. Hay una especificación de diseño que falta verificar, lo haremos después para no avanzar tanto hoy. Recuerden que la ganancia de la válvula debe estar entre 0,5 y 2. ¿Qué es la ganancia de la válvula? Es el cambio de flujo sobre el cambio de apertura. Eso en porcentajes.